dice la segunda parte. Primero, con las superficies reflectoras. Vamos a hablar de las reflexiones. Y la primera reflexión que se me ocurrió cuando empecé a preparar la clase es decir, bueno, vamos a trabajar con la más simple de todas, que es la superficie plana. ¿Qué es lo que vemos cuando nos miramos al espejo a la mañana? Bueno, lo que vemos, ya vemos acá, ¿qué vemos? ¿Sí? Pero ¿cómo es que esto se hace? ¿Cómo es que se entiende? Supongamos que tenemos un objeto frente a un espejo plano. Un espejo plano. Para poder ver, o sea, armar la imagen, ¿sí? Entender cómo se arma la imagen nuestra del otro lado del objeto sobre el espejo, lo que vamos a hacer es usar la ley de la reflexión. Y para eso vamos a trazar rayos, ¿sí? Que parten de cada uno de los puntos del objeto. Por ejemplo, yo voy a tomarlo desde acá, ¿sí? Desde esta punta, la punta verde. La luz que sale, un rayo que sale de esa punta, que viene perpendicular a la superficie, ingresa con un ángulo de incidencia de 0, porque es paralelo a la normal. Por lo tanto, el rayo reflejado vuelve por el mismo camino y se aleja del espejo, luego de haber interactuado con él, siguiendo este trozo. Uno lo ve alejarse de esta forma. Si trazo otro rayo, cualquiera, por ejemplo, sale de acá, golpea acá este punto, la normal a este punto es esta línea, así que este sería el ángulo de incidencia, se refleja, ¿sí? Con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Y entonces lo que vamos a ver, si ponemos nuestro ojo de este lado, cuando lo miramos, vamos a ver que este rayo se aleja de este punto y este rayo se aleja de ese punto. En definitiva, nos va a parecer que provienen de este punto. O sea que este objeto, esta punta del objeto, va a estar ubicada acá. Vean lo siguiente, ¿sí? La geometría que tiene esto, vean que este ángulo es θ 1, así que este ángulo es θ 1, ¿no? Así que este ángulo es θ 1. Tienen acá, vean que tienen este triángulo y este triángulo, son dos triángulos que tienen mismo lado, mismo ángulo. Por lo tanto, esta distancia es igual a esta distancia. Lo que significa que este punto que está acá, que estaba emitiendo, cuando lo miro la luz que sale del espejo, lo voy a ver que parece provenir de este punto. Si repito lo mismo para todos los otros puntos, ¿sí? Lo que obtengo, ¿sí? Es una imagen del objeto. Esa imagen es lo que llamamos una imagen virtual. Está del otro lado del espejo. Es más, ya es una cuestión normal, ustedes ven que tiene el mismo tamaño, porque si esta distancia es igual a esta distancia es igual a esta distancia, estas distancias son iguales, ¿sí? Entonces resulta que va a tener el mismo tamaño, va a estar ubicado a la misma distancia del espejo que el objeto, y por lo tanto, vean que apuntan las dos para arriba, lo que significa que a veces lo vamos a llamar directa, porque no se ve igual, pero lo que tiene es una inversión, derecha-izquierda. Es por eso que cuando nosotros nos miramos al espejo, si ustedes son diestros, ¿sí? La imagen de ustedes en el espejo es zurdo. Eso significa una inversión derecha-izquierda. O sea, es una imagen como de un guante. Si ponen como objeto una terna derecha, como imagen virtual van a tener una terna izquierda. Pero lo que es fundamental en una imagen virtual es que en este punto, acá,
donde yo veo que hay algo, donde veo la imagen, no hay energía. En este punto no hay energía. Porque la energía está en los rayos. Ven que la energía se fue para allá. Parece provenir de este punto. La energía se fue para allá. Parece provenir de este punto. O sea que donde se forma la imagen virtual, no hay energía. Eso es algo fundamental para poder entender, ¿sí?, cómo se forma la imagen, ¿sí?, en un espejo plano. Bien, pero no todos los espejos son planos. Los hay curvos. En particular, los curvos son muy difíciles, pero son bastante fáciles si estas curvaturas son esféricas. Vean estas dos cucharas, ¿sí? Esta se dice que es un espejo cóncavo. Pongan la mano delante de ustedes, ¿sí?, la palma mirando a ustedes, ¿sí? Ustedes están viendo la superficie de su palma. Vean que si cierran un poquito los dedos, pongan los dedos juntos, si los cierran un poquito van a ver una cavidad, pueden armar una cavidad. Eso significa cóncavo, concavidad. El otro espejo, está acá, que es la parte opuesta, no es la palma, sino cuando miran el dorso de la mano, ¿sí?, se llama convexa. Entonces, van a tener o superficies cóncavas o superficies convexas. Bien. Voy a tratar de enseñarles cómo se forma la imagen de un objeto usando una superficie convexa. Yo voy a trabajar con superficies convexas. Después ustedes pueden volver a repetir todo lo que hago yo con una superficie cóncava, para ver cuál es el grado de dificultad de uno y del otro. Yo empiezo con esta, ¿sí?, porque sí. Pero vean una cosa que es interesante. Esta chica tiene 2 cucharas en su mano. No es lo mismo una cóncava que una convexa. Por eso es muy importante no equivocarse en los nombres. Cóncava y convexa. Bien. Vamos a tratar de entender en unos minutos cómo y dónde se forma la imagen de un objeto. ¿Sí? ¿Ven la imagen? Cómo y dónde se forma la imagen de un objeto. Y para eso hay que entender algunas cosas. Nosotros vamos a trabajar, en este caso, con un espejo convexo. ¿Ven la geometría? ¿Sí? Este es el espejo convexo, igual que este, espejo convexo. La luz siempre viene de este lado para un espejo convexo. Y se va a reflejar y va a salir hacia el otro lado. Nunca va a aparecer acá nunca va a haber luz, nunca va a haber energía. Toda la energía se queda siempre de este lado. Pero sea cóncavo o convexo, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Son esféricos, así que el espejo va a formar parte de una esfera, cuyo centro de curvatura va a estar en el centro de la esfera. Y esa esfera va a tener un cierto radio. Eso es un elemento muy importante, que hay que tener en cuenta dónde está el centro de curvatura y cuál es el radio. La otra cosa que es importante es lo que se llama el eje óptico o eje principal. Dependiendo del libro que están usando, usa este nombre, eje óptico o eje principal. El eje óptico o eje principal es el eje, ¿sí?, es la línea recta imaginaria que une el centro geométrico del espejo con el centro de curvatura. Esto es una línea imaginaria. ¿Para qué lo usamos? Porque nos va a permitir hacer muchos de los cálculos usando esta línea. Pero no es lo único. La intersección del eje óptico con el espejo, este punto que está acá, se denomina vértice y es esencial para todos los cálculos. Obviamente,
hay algunos elementos adicionales que tenemos que tener en cuenta, que se llaman ejes secundarios, que son las líneas que pasan por el extremo del espejo y el centro de curvatura. Obviamente estamos viendo como una sección, ¿sí? Por lo tanto, ejes secundarios, ¿sí? Estos ejes secundarios en realidad forman un cono, ¿sí? Imagínenselo en 3 dimensiones, serían conos. Pero bueno, ¿para qué se emplea eso? Porque lo que es interesante en los ejes secundarios se emplean porque definen lo que se llama la abertura de un espejo. La abertura de un espejo es el ángulo que forman los ejes secundarios. Entonces ahora, ya que tenemos los elementos para poder empezar a resolver la pregunta, ¿sí? Vamos a poner el objeto más fácil de poder localizar. Bueno, tenemos un objeto que lo ponemos en el infinito, lejos, lejos, lejos. ¿Sí? Lejos, muy, muy lejos, de forma tal que los rayos van a llegar paralelos, llegan todos paralelos al espejo. Y entonces tenemos, bueno, dibujemos un espejo convexo. La forma más fácil, bueno, es trabajar en el plano definido por el eje óptico, el vértice y la parte, el arco central del espejo. Entonces nos va a quedar simplemente una curva. Vean que es un espejo convexo. La luz viene de acá, ¿sí? El centro está acá, el eje óptico, y este es el vértice. Vamos a resolver el primer caso posible, porque si bien está en infinito, los rayos vienen paralelos, ¿sí? Vamos a suponer que los rayos son paralelos al eje óptico. O sea, vienen así, son paralelos al eje óptico. Van a ser así. Vamos a trazar uno. El que viene por el eje óptico. El que viene por el eje óptico, vean que incide justo en el vértice. Incide con un ángulo de incidencia, ¿sí?, igual a 0, porque justamente sigue la normal. Por lo tanto, se refleja siguiendo por el mismo camino. El rayo reflejado va por el mismo camino, vuelve por el eje óptico. En cambio, vamos a tomar otro rayo. Por ejemplo, este otro rayo que viene por acá es paralelo al original, porque estaba el objeto en el infinito. Incide en este punto. La normal a este punto está dada por esta línea. Así que este va a ser el ángulo de incidencia y entonces se va a reflejar con el mismo ángulo de reflexión. Tita 1, tita 2 va a ser igual a tita 1. Entonces, para un ojo que he puesto por acá, ¿sí?, un rayo de luz va a venir así, viene de acá y otro viene de acá. Por lo tanto, parecen provenir de este punto. La imagen va a estar formada en ese punto. La imagen del punto en el infinito va a ser un punto sobre el eje óptico. Y ese punto, por geometría, está justo a r sobre 2, ¿sí?, de distancia del vértice. Es decir, está en el punto entre el vértice y el centro de curvatura. Ahí se va a formar la imagen, ¿sí?, de un objeto ubicado en el infinito, cuyos rayos vienen paralelos al eje óptico. La posición de este punto acá, ¿sí?, se denomina foco, foco del espejo. Y es un punto muy importante, foco del espejo. Bien, ahora, ¿qué pasa si el objeto puntual no está, que está en el infinito, los rayos no vienen paralelos al eje óptico? Si no vienen paralelos al eje óptico, la cosa se empieza a complicar un poquito más. Si no vienen paralelos al eje óptico, por ejemplo, este rayo, ¿sí?, que incide sobre el vértice con un cierto ángulo tita 1 respecto del eje óptico, el eje óptico cuando incide sobre el vértice marca la normal, se va a reflejar
con el mismo ángulo. Un rayo, ¿sí?, que viene paralelo a este, pero que incide de forma tal de que parecía ir al centro del círculo, al centro de la esfera, va a incidir con 0 grados, ¿sí?, porque esta es la normal, y entonces va a volver por el mismo camino. En definitiva, un ojo que está de este lado va a haber dos rayos, uno que se va con esta dirección y otro que se va con esta dirección. Parecen provenir entonces de este punto, ¿sí? Esta distancia es R sobre 2, esta distancia es R sobre 2. Así que la imagen, ¿sí?, no va a estar ubicado acá, ¿sí?, sino, digamos, en este punto. La imagen se forma, a R sobre 2 en el centro, ubicada sobre una superficie esférica, en la que corresponda. Bien, en definitiva, ¿cómo formamos la imagen de un objeto no puntual que está en el infinito? ¿Sí? No puntual que está en el infinito. O sea, ya no es un objeto puntual, sino que es un objeto no puntual. Un objeto así. Cuando trabajamos con un objeto no puntual, ¿sí?, nosotros tenemos que, decimos, bueno, ok, miremos la luz que sale de este punto, de forma tal de que si sale de este punto, vean que está alineado acá, estos van a entrar todos paralelos, ¿sí? Un punto que emite acá, los rayos de luz van a estar todos paralelos y van a terminar en el foco. Cuando este emita este punto de acá, los rayos de luz entran con un cierto ángulo respecto al vértice y entonces terminarán en un punto más arriba. En definitiva, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que el análisis que hice anterior, para este punto de acá, me mostraba que quedaba en ese punto, ¿sí?, el extremo. Y el análisis que hice con los rayos paralelos corresponde al medio de este objeto y por lo tanto se va a formar acá. La imagen, ¿sí?, si hago lo mismo para cada uno de los puntos del objeto, lo que vamos a ver es que la imagen se forma sobre una subesfera, ¿sí?, de radio R sobre 2, ¿sí?, del centro. Ahí se va a formar esta imagen. Esta imagen, vean que es una imagen del tipo virtual y está deformada, ¿sí? Yo parto de un objeto que es una flecha y obtengo una flecha curva. A esto se llama aberración esférica y es inherente a un espejo esférico. Todo espejo esférico va a tener, ¿sí?, la imagen a través de un espejo esférico va a tener una aberración esférica. Bien. Ahora, miremos un poquito esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto que se llamaba abertura? Si nosotros hacemos que la abertura sea cada vez más pequeña, ¿sí?, de forma tal de que limitamos la luz que viene a la zona central del espejo esférico, a la zona central del espejo esférico, nosotros vamos a poder cambiar la imagen y evitar, disminuir apreciablemente las aberraciones esféricas. Y de hecho, eso es lo que se llama con la aproximación paraxial. Si nos limitamos a ángulos pequeños, de forma tal de que evitamos la aberración esférica, vamos a tener de un objeto ubicado en el infinito, vamos a tener un objeto de la misma manera, de la misma forma, ubicado a R sobre 2 del espejo. ¿Esto cómo se consigue? Cuando yo limito la abertura, ¿sí?, estoy haciendo este ángulo cada vez más pequeño.
cada vez más pequeño, o sea, me estoy quedando cada vez con menor superficie. En el valor límite que están viendo acá, ¿sí? Esto que están viendo acá es una representación que es cuando yo puedo cambiar, ¿sí?, el arco, ¿sí?, por la cuerda. ¿Se acuerdan cuando ustedes hablaban de arco y cuerda de un segmento esférico? Cuando el arco y la cuerda se pueden aproximar, ¿se acuerdan eso? Bien, no sé si se acuerdan, pero en el valor límite nosotros podemos reemplazar el arco y la cuerda, entonces reemplazamos la superficie curva por una superficie plana. Acá está el espejo, este espejo que estaba antes, está acá. Pero ahora lo estoy mirando con escalas distintas. Y entonces, bajo esa aproximación que lo estoy mirando con escalas distintas, yo voy a tener, ¿sí?, porque estoy limitando los ángulos de entrada, el objeto, tengo un objeto y voy a tener una imagen que no va a tener la deformación que aparece siempre en los espejos esféricos. Cuando estoy trabajando en aproximación paraxial, un objeto es una flecha, su imagen también es una flecha. Bien, de nuevo, repasemos. Tengo un objeto ahora en aproximación paraxial, yo puedo hacer la traza de rayos, va a haber dos rayos principales, ¿sí? Un rayo va a ser el que va al centro de curvatura, que vuelve sin desviarse, y otro rayo es el que va al vértice, que se refleja siguiendo la ley de la reflexión, y la extensión de los dos, ¿sí?, ahí se forma la imagen. Bien, esta imagen, como está de este lado, vean que si la encuentro su localización usando la extensión de los rayos, esta es una imagen del tipo virtual, ¿okay?, y acá no hay energía. Bien, esto se los hice para un objeto que está en el infinito, ¿sí? Pero si no está en el infinito, ¿cómo se hace? Si no está en el infinito, vamos a ir con el espejo convexo, podemos trabajar y encontrar la posición dada la posición del objeto, la posición de la imagen, en aproximación paraxial. ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que tenemos que hacer es buscarnos usar una hoja cuadriculada, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar, en este caso es un espejo convexo, la luz tiene que venir sobre la superficie reflectora. Esto representa la superficie reflectora. Estas curvas que están para allá, ¿sí?, nos están indicando que el centro de curvatura está acá. Como estoy trabajando en teoría paraxial, la escala que estoy dibujando en la dirección horizontal es distinta que la escala en la dirección vertical. Por ejemplo, ven acá, yo puse las escalas de trabajo. Esta escala, este cuadradito son 20 centímetros, ¿sí? Esto representa 20 centímetros y esta altura representa 10 milímetros. Entonces, de esa manera, vean que esto tiene una longitud de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centímetros, va 90 milímetros, ¿sí? Estos son 90 milímetros, 9 centímetros, mientras que el radio del círculo tiene 20, 40, 60, 80, 100, 120, 1,20 metros. ¿Está? Entonces, vean que las escalas acá, en el eje vertical y en el eje horizontal, son distintas. Cuando trabajamos en aproximación paraxial, las escalas que se usan son distintas. Entonces, por eso, nosotros vamos a trabajar con un sistema de coordenadas. Cuando hagamos las cuentas, se los pongo ya ahora, cuando hagamos las cuentas, vamos a usar un sistema de coordenadas fijo al vértice. X es desde donde viene la luz, ¿sí? Es un eje paralelo al eje óptico, pero señala siempre
de dónde viene la luz. Ahí es paralelo a la superficie reflectora. Entonces, vamos a colocar el objeto. El objeto nos va a representar, lo vamos a apoyar en el eje óptico y va a ser representado, sea lo que sea, por una flecha. Bien, vean que este objeto está ubicado a 180, o sea, 1,80 m del vértice y mide 2 centímetros. ¿No? Para que tengan idea de cómo lo estamos haciendo. Entonces, para encontrar la imagen, vamos a trazar dos rayos. Dos rayos que van a salir de acá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un punto que emite sobre el eje óptico va a tener su imagen sobre el eje óptico. Y sabemos que estamos trabajando en teoría paraxial, por lo tanto, esta flecha nos va a devolver una flecha. Así que lo único que necesitamos es saber dónde se forma la imagen de la luz que se emite desde el extremo de la flecha. Y para eso vamos a trazar los dos rayos. Uno es el rayo que sale con la dirección del centro de curvatura. Esto incide en forma normal a la superficie, por lo tanto vuelve por el mismo camino. No se engañen porque acá hay un ángulo, porque están trabajando en teoría paraxial. Estas escalas no son 1 a 1. Entonces, acá no tenemos que prestar atención. Lo que importa es que este es el objeto y esto es el centro de curvatura. Entonces, la luz sale de acá, ¿sí? Impacta la superficie en este punto y vuelve por el mismo camino porque su dirección es hacia el centro de curvatura, por lo tanto incide normal a la superficie. El otro rayo que vamos a trazar es el que va al vértice. El que va al vértice incide con un ángulo θ1 y sale con el mismo ángulo, θ2. ¿Por qué uso este? Porque este es fácil de trazar. ¿Por qué? Porque para trazar esta línea recta agarro una regla y tomo que vaya de este punto a este punto. Y para trazar a este, y bueno, a ver, este estaba 2 arriba, este está 2 arriba, agarro una regla y trazo de este punto que está acá, que es simétrico respecto de la punta de la flecha, a este punto. Esta dirección es fácil de trazar con una regla. Y vean que esta punta, digamos, está extendida y acá es donde sale la luz. La luz sale, ¿sí?, en estas dos direcciones. Bien, pero parecen provenir de este punto. Así que la imagen del extremo de la flecha va a estar ahí. Por lo tanto, ahí voy a tener que dibujar la imagen. Vean que esta imagen es una imagen virtual. Es una imagen virtual que es directa, porque la flecha no invierte su sentido, es directa, y está disminuida. Bien, como tenemos un sistema de coordenadas, el objeto va a estar caracterizado por la coordenada, ¿sí?, en la cual colocamos la coordenada del extremo del objeto. En este sistema de coordenadas, ¿sí?, ese punto que estoy señalando tiene coordenadas S y H. Y la imagen también va a tener coordenadas, el punto extremo de la imagen va a tener coordenadas H' y S'. De forma tal de que nosotros vamos a llamar, ¿sí?, vamos a poder localizar el objeto y la imagen con estas coordenadas escritas en este sistema de coordenadas. Entonces, vean que H vale 20 milímetros, S vale 1,90, 190 centímetros, y S', entonces, vean que la imagen tiene coordenadas, es fácil ver que esto es 5 milímetros, de H' vale 5 milímetros, y S', bueno, acá es más difícil de leer, ¿sí?, son 20, 40, está entre 40 y los 50 centímetros, ¿sí? Hay que tomar al medio, o sea, 40 y 50, 45 centímetros.
¿Está? Entonces vean que con una regla ustedes pueden leer acá y pueden encontrar con esta marcha de rayos ya saber cómo es la imagen y pueden obtener mucha información. ¿Está? Simplemente tomando una regla y leyendo del gráfico. Pero ya sé que a ustedes no les gusta hacer eso. ¿Sí? Les gusta encontrar las ecuaciones matemáticas que aparecen en los libros. Entonces vamos a tratar de deducirlas. Y no se deducen de otra cosa que de estos rayos que estoy mostrando acá. Vean estos dos triángulos. Los triángulos formados por el objeto con el vértice y los triángulos formados por la imagen con el vértice. Es en definitiva, son los triángulos que quedan definidos con los rayos que mostré que van al vértice, que son los de color naranja. Estos dos triángulos, vean que esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo que está acá, que es θ2, que vale θ1, es igual que este ángulo. Así que estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué significa que sean semejantes? Y bueno, que vale la siguiente relación. Esta distancia dividido esta distancia es igual a esta distancia dividido esta distancia. Por eso este signo menos, son distancias. Vean, h', que es un número positivo, s' es un número negativo, entonces tengo que menos s' es un número positivo. Este cociente que está acá, que representa esta distancia dividido esta distancia, es igual a esta distancia, que es h, dividido esta distancia, que es s. Bien, pero también necesitamos ese otro triángulo, porque teníamos dos rayos, el que va por el centro de curvatura. Uno de los triángulos es este, y otro triángulo es este. O sea, es el triángulo formado por el objeto y el centro de curvatura del espejo. Y por la imagen y el centro de curvatura de la imagen. También ustedes pueden ver que son triángulos semejantes. Por lo tanto, también va de la misma relación. Esta longitud dividido esta longitud es igual a esta longitud dividido esta longitud. Esta longitud es h, esta longitud es s menos r. Donde r, ¿sí?, es el radio del círculo, pero es la posición del centro de curvatura. ¿Sí? Si acá está el 0, r acá es un número negativo. Acá es un número negativo. Entonces, h sobre esta distancia, y esto es s menos r. El r adentro tiene su número negativo. ¿Sí? S menos r. Debe ser igual a h' dividido esta distancia, que es s' menos r. Entonces, en definitiva, tenemos una segunda ecuación. Vean que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, porque se supone que conocemos h y s y r. Por lo tanto, tendríamos que poder encontrar h' y s'. Bien, trabajando con estas ecuaciones, con esta primera ecuación, podemos definir lo que se llama el aumento lateral, que es el cociente entre h' y h, que es menos s' sobre s. Y trabajando con esta otra, y usando el concepto de aumento lateral, encontramos, después de una serie de trabajitos, ¿sí?, podemos encontrar esta otra ecuación, que es 1 sobre s' más 1 sobre s es igual a 2 sobre r, que me permite conocer s' si conozco s y r. Bien. Estas ecuaciones que deduje son válidas para cualquier espejo. Lo decimos para el convexo, pero también sirve para el cóncavo. Y los triángulos que se usan son los mismos. ¿Va? Son ecuaciones válidas para cualquier espejo. Vean que 2 sobre r sobre 2 era la posición del foco. Así que esto es 1 sobre el foco. Pero bueno, esas son algunas formas que lo van a encontrar en los libros. Usando, en vez de poner 2 sobre r,
poniendo cuánto vale el foco. Bien, cuando tengan un problema, ustedes pueden usar dos cosas. O hacen la marcha de rayos para encontrar la imagen y resolver el problema, o usan estas fórmulas para resolver el problema. Los dos métodos son válidos y complementarios. Es decir, si cometen un error en una cuenta, tenían un método fácil donde verificar el resultado. Así que yo recomiendo aprender los dos métodos para resolverlo. Resolver algo y hacer su marcha de rayos y verificar el resultado. No hay forma de equivocarse en la cuenta y que equivocarse en la marcha de rayos y que dé lo mismo. El único inconveniente para resolver un problema de espejos es elegir en forma consistente y correcta la escala, porque eso es lo que va a permitir, ¿sí?, encontrar la solución, dado el objeto, encontrar la imagen. Eso es lo más difícil y lo que tienen que aprender. En general, mi recomendación es lo que yo hacía cuando era estudiante. Primero lo resolvía en forma analítica, después calculaba la escala para que me entre dentro de la hoja, y después hacía la marcha de rayos y veía si verificaban los resultados, más o menos, los resultados que yo había calculado. Si verificaban, entonces estaba todo bien y seguía adelante.